Vamos a compartir nuestros trabajos de análisis de diversidad, básicamente de maíz, empleando herramientas de genómica y, por supuesto, fenotipado. Sabemos que el Perú tiene diversidad de climas y eso tiene que ver por su ubicación y su fisiografía. Este es el Perú y aquí tenemos un corte de costa hacia la Amazonía. Entonces podemos mirar en esta gráfica, esta es la costa y aquí tenemos toda la parte de los Andes, cadena de cordillera, y luego pasamos por aquí y bajamos hacia la selva, selva alta, selva baja. En todas estas zonas encontramos maíz, adaptado tanto a costa, yunga, quechua, parte de Suni, por supuesto, valles interandinas de sierra, selva alta y selva baja. Entonces tenemos una diversidad de maíces y adaptado a distintos climas. Es una de las razones por qué se ha diversificado el maíz en los Andes. Tenemos estas diferentes especies adaptadas para la costa. Actualmente se siembran maíces para la industria, para el ganado, maíz amarillo duro, pero también dentro de ella tenemos razas nativas que fueron domesticadas en esta parte del Perú, adaptado básicamente a poca cantidad de agua, al estrés abiótico, en este caso sequía, y un poco de salinidad. Luego tenemos una gran diversidad de maíces, es conocido como dulces amiláceos, en esta parte llamado Sierra Peruana. Y también la selva, donde cultivamos actualmente maíz amarillo duro, pero también tenemos maíces nativas domesticados hace miles de años. Estos básicamente se cultivan en asociación. Generalmente en los Andes, tradicionalmente, los maíces se cultivan asociados con frijol, que da una combinación especial, ¿no? Por un lado, le fija el nitrógeno, pero también al frijol le sirve como soporte el maíz. Y para evitar malezas, también se siembran arracacha, entre ellas, o calabaza normalmente. Entonces, hay una asociación importante desarrollada a lo largo de la historia en el cultivo de maíz. Hay, por supuesto, maíces sembrados como monocultivo. De 7.000 a 10.000 años de domesticación. Aquí pueden revisar un poco sobre esta historia. De hecho, este maíz es fascinante, aún en términos de su domesticación y diversificación. Fíjense que se ha aceptado esta teoría, por lo menos se dice que se domesticó a partir de esta planta silvestre, teosinte, que está en la zona de México y básicamente en el sur de México. Actualmente existe habría sido origen de este maíz que conocemos ahora. Fíjense la diferencia. Aquí estos teosintes tienen ramificaciones y pequeños mazorcas aquí y la flor masculina encima, en la parte superior. Este es el maíz que conocemos. No se ramifica, tiene su mazorca y aquí su flor masculina en la parte superior. Y en términos de su grano, semilla, este es teosinte y abajo tenemos el maíz que actualmente utilizamos. En todo caso, un gran salto de aquí hacia para utilizar esa diversidad. Miles de años de proceso de domesticación. De hecho, para algunos, este proceso es poco creíble
y por supuesto que las razones no faltan, se puede discutir. Por eso los pongo aquí como interrogante. Es difícil haber pasado de este grano que tiene una cobertura inclusive dura a esto que tenemos ahora, que podemos sancochar, utilizar maíces sancochados como choclo en Perú, canchas, tostaditas. En todo caso, es un proceso que ha tomado muchos años para llegar a lo que tenemos ahora. Pero, fíjense, al final de 2018, por supuesto, al inicio del año pasado, 2019, tuvimos estas publicaciones de que el maíz habría sido más bien domesticada o llegó de México hacia Sudamérica en estado silvestre. Y esa domesticación, más o menos hace 6.500 años, habría ocurrido de esos maíces semidomesticadas. Estas son las discusiones que realizan científicos, tanto genetistas como antropólogos. Entonces, ahí lo tienen para revisar sobre estas discusiones, y especialmente habría ocurrido en el río Amazonas, donde se cultivan junto con yuca, por ejemplo, y otros cultivos tropicales. Pero también luego viene este análisis. Maíz sin domesticación, con facilidad puede haberse, digamos, dispersado. Son razonamientos lógicos, por supuesto. Entonces, no está resuelto aún el tema de su domesticación inclusive, ¿no? Y por supuesto su origen. El doctor Grohmann, Alexander Grohmann, que es nuestro fundador del programa de maíz en el Perú, en la Universidad Agraria de La Molina, tiene su hipótesis que el maíz fue maíz y teocinte, y los dos tuvieron un ancestro común anterior inclusive, ¿no? Entonces, no sería teocinte necesariamente, o por lo menos queda la pregunta de que no sería ancestro definitivamente. Vamos a ver, eso es parte de la investigación. De hecho, un poquito sobre la clasificación del maíz. Sturtevant en 1899 hace una clasificación, hace un catálogo agrupando en 6 grupos, y especialmente según el tipo de grano. Utilizando los granos, clasifica en estos 6 grupos. De hecho, maíces dulces, maíces harinosos, dentados, flints, los reventones, y otro maíz que tenía esta bráctea que cubría los granos. Inclusive pensaron de que este sería el ancestro de estos maíces, pero luego se descubrió de que había sido simplemente una mutación en una población grande que observaron, encontraron, efectivamente no es el ancestro. Luego tenemos otra propuesta de clasificación. Anderson y Cutler en 1942 acuñan concepto de raza en maíz. De hecho, ellos piensan de que clasificando los maíces solamente considerando tipo de grano no era suficiente. Era como clasificar a humanos de todo este planeta según el color de cabello. Y eso no es suficiente para diferenciar a grupos, digamos, asiáticos, americanos o africanos, por ejemplo. Entonces, y aún caucásicos. Entonces, ellos consideran de que se deben incluir un grupo de caracteres comunes para reconocer el grupo como raza, y también un número de genes significantes que sean comunes o alelos entre ellas. Con esto, y de hecho algunas adiciones al concepto, se empieza el análisis de maíces en todas las Américas.
de hecho promovido por Estados Unidos, se hacen las colecciones, caracterización en todos los países de América y como resultado tenemos aquí en México, Wellhausen publica el catálogo de las razas de maíz de México en 1952 con 32 razas. Ahí sigue Colombia, Cuba, etcétera, y Perú, por acá en 1961, Alexander Groman, Salguana y Sevilla publican 52 razas. Y en total tenemos, con este concepto, y a las Américas publicado 301 razas. Como vemos originalmente en esta descripción, en los Andes es el que predomina y especialmente Perú, el número de razas distintas. Y de hecho, si sumamos en Sudamérica, va a ser predominante la diversidad de razas. En ese momento, por supuesto, ¿no? También tenemos secuencia de genoma del maíz. Es un maíz, sabemos que tiene 10 cromosomas, diploide, 20 cromosomas, un tamaño de genoma grande, alrededor de 2.700 megapar de bases, que es largamente superior a otras especies del mismo grupo, como arroz o sorgo, que están entre 400 a 700 megapar de bases. También, ese es el genoma de maíz de B73, digamos, maíces modernos, pero también en México la raza nativa, palomero, ha sido secuenciado y cuando se hace un comparativo con genoma B73, fíjense, el palomero tiene casi un cuarto de su genoma más pequeño que el actual. Y además, ADN repetitivo es menos, 20% menos que en maíces modernos. Aquí vale la pena mencionar que aparentemente, y esto sugiere entonces que el maíz, si no ha aumentado el número de cromosomas, no tenemos poliploidía, pero sí ha incrementado el tamaño de su cromosoma. Eso sería su parte de la evolución en este caso. En Perú, como acabo de mencionar, la genética de maíz empieza el estudio en 1952, liderado por Dr. Groman, Alfonso Serrate y Antonio Manrique. Básicamente con fondos que vienen de Fundación Rockefeller de Estados Unidos y Nacional Ciencia, de Fundación de Ciencia de Estados Unidos. De hecho, también con esa inyección inicial de fondos es motivado que los países inviertan en la parte de colección y establecimientos de bancos de germoplasma. Así fue, y en Perú, en la Universidad Nacional Agraria La Molina, se establece el programa de maíz en 1953 y colectan 1.600 muestras, accesiones, y esto sirvió para hacer estudios evolutivos y clasificación entre 1954 y 58. Y aquí, felizmente, con un apoyo cercano de profesores Mangelsdorf y Bárbara McClinton, que vinieron al programa de maíz para apoyar en citogenética y clasificación de maíces. Con ello, tenemos la publicación de las razas de maíz de Perú en 1961. De hecho, allí consideraron caracteres morfológicos de mazorca, de panoja y planta. También
acuñaron los usos que tienen estas razas, dónde se cultiva, su ecología y citogenética. Y clasificaron en razas primitivas, razas derivadas de las primitivas, razas de segunda derivación, razas incipientes, razas imperfectamente definidas y, por supuesto, que, bueno, identificaron razas introducidas. Y aquí tenemos esa lista, no les voy a cansar, para costa, para sierra y para selva. Cada uno de esos con sus nombres y descripciones. Luego, Manrique, en 1997, añade 2 razas más, 54 razas. De hecho, en estos documentos podemos encontrar la documentación y fotografías de las diferentes culturas, representaciones en sus cerámicas, por ejemplo, de Mochica. Por aquí tenemos diferentes tipos de mazorca. También hallazgos arqueológicos que parecen que se han quedado recientemente, pero en costa peruana, como no llueve, esto se mantiene en el arenal de esta forma, ¿no? Entonces, maíces de confite han sido encontrados con buena conservación. Aquí tenemos otros ejemplos de cerámica, de una mazorca de maíz, y esto es claramente para nosotros ahora chulpi, que podemos mantenerlo todavía y utilizamos tostado, le llamamos cancheros en Perú. O otra representación, es una cerámica que puede representar piricinco, o rabo de zorro, que todavía se encuentran y mantenemos, por supuesto, el banco de germoplasma. Estas son las mazorcas más largas que tenemos en Perú, más o menos unos 40 centímetros de longitud. Entonces, nuestros objetivos es construir colección de núcleo de la variabilidad del maíz peruano, establecer estrategias de conservación ex situ e in situ y promover mejoramiento de maíz harinoso y dulce. De hecho, tenemos que enfrentar el cambio climático, tolerancia al estrés abiótico y también, asociado a ello, tolerancia al estrés biótico. Aquí voy a presentar un estudio que hemos realizado utilizando la colección. Actualmente nuestro germoplasma tiene más de 4.000 accesiones, 4.500 registradas actualmente en realidad. De esos, el número de accesiones viables son alrededor de 40% que tienen más de 50% de germinación. Estos hemos llevado al campo para hacer un fenotipado y lo mismo genotipado, usando herramientas de descripción morfológica y genotipado con SNPs. Sembramos esta colección según su origen. Los de costa centralizamos aquí en La Molina, en Lima, todos los maíces colectados en esta parte de costa peruana, y en Junín, en otra estación experimental de la universidad, en la sierra, llevamos todos los maíces que fueron colectados en la sierra, y en la selva, en Junín, también otra estación experimental de la universidad, llevamos las colecciones hechas en la Amazonía. De hecho, 20 plantas por accesión evaluamos y hicimos para evaluar mazorcas, progenies de hermanos completos. Para la descripción morfológica usamos estos 14 descriptores que se recomiendan, los más útiles en realidad que se consideran, como floración de machos y hembras, altura de planta, altura de mazorca, altura de planta, diámetro del
de la mazorca, número de granos por mazorca, número de hileras, color de granos, etc. Y de hecho, también el peso de 1000 granos para ver su capacidad de productividad. Para el genotipado de esta misma población que sembramos en campo, sacamos hojas cuando estaban en pleno crecimiento, hicimos de 20 plantas, lo secamos en un cuarto. En nuestra serranía la temperatura de cuarto son unos 8 o 10 grados y con una humedad relativa baja, entonces no necesitamos liofilizadora. Luego homogenizamos, sacamos la misma cantidad para mezclar y luego extraemos ADN para enviar un análisis con DART. Con eso se han generado alrededor de 70.000 SNPs. De hecho, la parte lógica rápidamente podemos mencionar que de hecho hay una correlación alta entre días de floración masculina y femenina, casi 1. Y lo mismo con la altura de planta y altura de mazorca, casi 1. Y después el resto o tiene alta o baja correlación, pero no es. Esto no sirve para futuros trabajos. No necesitamos duplicar usando estos dos variables. Eso es costo y tiempo. Y por otro lado, también incorporamos en estos análisis previos de correlación latitud, longitud y altitud. De hecho, altitud afecta grandemente la altura de las plantas, por ejemplo, en forma positiva, altura de la planta en forma negativa, la floración en forma positiva, es decir, en las partes altas florean más rápido, la floración es más bien aletargada y más bien el tamaño de planta es menor, se reduce, ¿no? Entonces, eso vamos a mirar claramente después en cómo es la altura del maíz en costa o selva. Efectivamente, el rendimiento también es reducido en las partes altas, es negativo. Fíjense, aquí con esta diapositiva quiero graficar que el maíz tiene un efecto grande con el ambiente. La latitud afecta grandemente. Estos maíces se sembraron para caracterización morfológica en forma sistemática, es decir, de acuerdo a su origen y trabajos previos, su altura, por ejemplo, ¿no? Para que no se compitan entre ellas. En otro trabajo previo, este maíz que está aquí chiquito, en comparación a los que están a los lados, tenía el mismo tamaño. Pero fíjense, aquí cuando hemos centralizado en un sitio, a pesar que son de la sierra, ha sido afectado. Probablemente este viene de Puno o Tacna, entonces el efecto de latitud es muy importante. Entonces no crece igual. Y de hecho también tipo de suelo, etc. Y podemos verificar aquí también un ejemplo. Acá está recién en pleno crecimiento vegetativo y acá está en floración. Todos han sido sembrados el mismo día. Aquí lo mismo. Ya están floreando el resto, ya pasaron ya. Y aquí recién tenemos en crecimiento vegetativo. Esta es una de las razones, vale la pena mencionar, que cuando siembran nuestros agricultores parcelas cercanas entre ellas, diferentes razas, se mantienen la pureza, básicamente, de algunas razas, por su periodo vegetativo, por un lado. Luego tenemos la variabilidad de caracteres cuantitativos. De hecho, el tamaño, el peso de granos es el que presenta mayor variabilidad.
y también altura de las plantas. ¿Ya? Y de eso podemos mirar ah, para diferentes usos, especialmente en los Andes. Es necesario recalcar de que el maíz se siembra para uso humano. Si comparamos, de hecho México por supuesto, ah, pero después fuera de estos lugares, básicamente maíz se utiliza bastante para la industria en gran medida, pero en Perú especialmente un tercio de maíz cultivada actualmente es utilizada para consumo humano. Tradicionalmente, en todo caso, eh, al animal le daban como forraje, pero no los granos, sino las pancas o los tallos, las hojas, ¿no? Entonces, es un uso uh, adicional. Y de hecho, es lo que se recomienda. Usar los granos, se dice que no necesariamente incrementa la productividad, ni en pollos ni en leche en caso de ganados. Aquí tenemos la variabilidad de estos caracteres que podemos mostrar un poquito rápidamente. Y ya les había mencionado sobre los granos, el, el- el tamaño de granos, el peso de granos. Eh, Fíjense sobre número de granos por mazorca o por hilera. Aquí en Amazonía tenemos como uno de los más grandes el tamaño de mazorca, y por esa razón es que aquí tenemos mayor número de granos por hilera, y eso es en relación a Piri-5, que es una mazorca de 40 centímetros más o menos en promedio, de hecho un poco más y un poco menos, pero en promedio hasta 45 centímetros. El peso de granos, variabilidad podemos encontrar mucho más en maíces de amiláceo, en la sierra. Entonces, por otro lado, el rendimiento estaría, si llevamos todas estas estimaciones, un gran potencial es que tenemos maíces de la zona tropical con gran potencial de incrementar el rendimiento. En todo caso, podemos usar caracteres de Amazonía, de la sierra, para incrementar rendimiento. Soñar no con unos rendimientos de 20, sino tal vez mucho más, hacer una perspectiva de productividad en caso de maíz, orientarnos a 25 toneladas y 30, etc. Ahí están los genes, el tema es estudiarla y tenerla disponible, estos caracteres, ¿no? Tenemos esos dos variables nada más, les muestro. Cuando hablamos de caracteres cualitativos, colores de grano, por ejemplo, tipo de grano, uh, encontramos tanto en costa, sierra y selva, todos los estados que podemos encontrar en el descriptor del maíz. Es decir, los colores están distribuidos, de hecho en sierra, lo mismo encontramos, o casi lo mismo en selva, y también en costa. A eso se refiere. Igual también los tipos de grano, los dulces, los amiláceos, semiduros, etc. Entonces, después de estos análisis, tenemos análisis de los componentes principales con los caracteres ya seleccionados, los que tenían alta correlación, solamente incluimos uno de ellos, sino los dos de alta correlación, no tiene sentido. Aquí tenemos un resultado de ello. Aquí le he puesto en un círculo maíces de selva, Amazonía, maíces de costa de color rojo y maíz de sierra es esta.
De hecho, de selva y estaban separados de alguna forma de los maíces de sierra y costa. Pero si miramos a detalle, vamos a encontrar algunas muestras que están, o algunas accesiones y razas que están dispersos entre ellas. Esos son con caracteres cuantitativas, pero si analizamos los colores, formas y textura de granos, no hay una separación clara de maíces según el origen, en caso de Perú. Entonces, no es posible distinguir la sierra de costa o de la selva. Entonces, algo de selva por aquí, pero igual todos concentran, comparten, en todo caso, caracteres comunes. Entonces, lo mismo, intentamos usarla, pero no permite una buena clasificación y por lo tanto, caracteres cuantitativos usamos para diferenciar grupos de maíces según origen, grande me refiero. De hecho, analizamos usando estos grupos de endogramas para ver cómo se juntan o se separan las accesiones. De hecho, aquí les muestro simplemente una idea general en tres grandes grupos, porque hablamos de costa, sierra y selva en Perú, que son muy fáciles de diferenciarla, esas regiones. Fíjense, mirando a un coeficiente de distancia entre ellas, tres grandes grupos, pero fíjense, entre costa y sierra van a compartir en el primer grupo, por ejemplo, aquí, accesiones. 271 de costa y 662 de la sierra, ¿no? Entonces, más bien, el de selva está bastante claramente separado. Y otro tema es, aquí tenemos mayor detalle en cada grupo, cómo los subgrupos, en realidad, cómo se distribuyen, ¿no? Entonces, hemos encontrado grupos exclusivos para la selva, grupos compartidos básicamente entre costa y sierra, y casi aquí básicamente agrupándose en distintos subgrupos. Aquí podemos mirar el Cusco cristalino amarillo en el grupo 1, en 4, 3, en 6 y así respectivamente. El mochero, también el paro que se cultiva en todos los, desde el norte al sur, fíjense, tenemos distribuido en casi todas las razas, salvo en la selva, no encontramos. En grupos de 14 y 15 no encontramos porque no se cultiva en la sierra, en la selva, perdón. Bueno, este mismo material analizamos ya su genotipado y en general cuando hacemos un análisis previo, según su origen, costa, sierra, selva, encontramos estos colores. Sierra, aquí es representado color verde, costa rojo y selva. Y básicamente podemos mirar separación por grupos con algunos, por supuesto, accesiones que se intercalan a otras regiones. Y dentro de esta, si miramos las razas, también algunas razas están distribuidas en distintos subgrupos, pero también tenemos razas que se forman en grupos exclusivos, como este que vemos aquí, de color rojo, que serían estos tipo confite puneño o raza actual que se tiene en Puno, que se cultiva alrededor del lago Titicaca, casi a 3.800 o 3.900 metros sobre el nivel del mar. Y otros confite puntiagudo, que estos son uno de los más antiguos,
maíces que necesitamos analizar para ver la parte de evolución, adaptación, también mantienen uniformidad, grupos bastante exclusivos. Y de hecho, si miramos a mayor detalle, acá tenemos, por ejemplo, Chulpi, muy fácil de reconocer, pero con Chulpi también tenemos una raza San Jerónimo que se usa como choclo, y Chulpi se usa como cancha, maíz tostado, que sea como una mezcla. Pero esto nos sirve para verificar en nuestro banco si efectivamente esta accesión es San Jerónimo o Chulpe. Con el ADN nos sale agrupado como Chulpe, pero fenotípicamente fue clasificado como San Jerónimo. Puede ser error en la clasificación o puede ser mezclas y podemos, por supuesto, discutir las razones, pero eso es lo que nos muestra el análisis de ADN. Entonces, así podemos verificar para todo el resto de las razas que hemos analizado. Cuyi, este es el grupo de maíces moradas, también sale bastante separado del resto y no hay muchas muestras, por supuesto, ahí. Y eso, esta es la raza Piri 5 de la selva, de mazorcas grandes. Fíjense, tenemos una buena representación de esta colección, pero aquí igual, por ejemplo, hay una raza amarillo cubano que es introducida, que ha sido clasificada morfológicamente como cubano, pero según su ADN corresponde a Piri 5. Estos dos análisis, tanto fenotipado como genotipado, nos ha ayudado para pensar en la reorganización del banco de germoplasma, para identificar accesiones típicas que representan a cada raza y mantenerla y de tener caracterizado, bien estudiado para su uso y mejoramiento y disponible para los usuarios. Ese sería el primer resultado de este análisis. Son más de 4.000 accesiones y es complicado, por supuesto, el manejo. Y después de este análisis tendremos mejor organización del banco. Y es que también hay que ver cómo se cultiva y cómo se muestreó originalmente estas accesiones. Este es un tendal en campo, en su chacra del agricultor o al costado de su casa, después de la cosecha. Fíjense, este ha sido recién cosechada, aquí están parte de la panca y este es el maíz blanco gigante. Y aquí tenemos uniformidad. Sabemos que estos son efectivamente, mirando esta foto, y el colector muestra de aquí, y de hecho, esta representa a esa raza exactamente lo que corresponde. Pero también tenemos así, estas mezclados, formas, colores, tamaños. Y cuando muestrearon, efectivamente, tomaron estas muestras. Y es una de las razones. Algunas accesiones que tenemos están representando o están incluidos 2 razas, 3 razas, o al final no se parece a ninguna de las razas. Y unos ejemplos aquí, por ejemplo. Estas son muestras de Pichcorruntos, según nuestro banco de germoplasma. Accesión de 201, 180, 250. Y aquí, digamos, modelo de Pichcorrunto sería esta. De aquí varían por acá, por aquí, pero en accesión 250 hay una variabilidad, ¿verdad? Inclusive tenemos esta, que en color es distinta, y forma de granos también. Y aquí ya inclusive hay dentados. Este no es dentado, ¿no?
Y así podemos mirar otras accesiones. Estos son confite, bastante uniforme, o perla también, bastante uniforme. Culli, San Jerónimo, aquí es una mezcla acá de variantes, típico más o menos es esta. O raza chulpe, que es fácil de reconocer por su forma de granos, color. Es, aquí no está tan típico, pero vamos a ponerlo como típico, esta, o hasta esta. Digamos esta. Pero fíjense cómo es la accesión que está aquí. Este definitivamente, este rojo y este amarillo ya no corresponden a esta, ¿no? Entonces, eh, por esa razón es que necesitamos reorganizar. De hecho, es una filosofía de mantenimiento de germoplasma también, porque algunos dicen hay que mantener la muestra original que se ha colectado, pero para usarla, esa filosofía no necesariamente es adecuada. Si alguien quiere trabajar mejoramiento de Chulpi, no vamos a entregar esta, sino debemos entregar esta y sus variantes relacionados a esta. Y otro, y este, acá hay distintas razas, poco posible de reconocer inclusive, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado. De hecho, el concepto de raza también se ha pulido y fácilmente podemos diferenciar razas en caso de Perú. Este es blanco gigante, este es amarillo oro, este es el Pishcorunto. Son poblaciones mejoradas, digamos, en población, ¿no? Entonces, estos han sido mejorados usando el concepto de raza. Entonces, y el último, aquí que estoy señalando a la izquierda, es el maíz amarillo duro, que se cultiva por todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso lo puse aquí para ver el tamaño de grano, tamaño de mazorca y la potencialidad que tienen, que se tiene, en todo caso, en la diversidad para mejoramiento. Aquí faltó poner el piricinco, que sería el tamaño de mazorca más larga, pero también los granos un poco más chicas, ¿no? Representación de razas. Fíjense, aquí tenemos representación de razas que hemos analizado. Algunos realmente están muy bajamente representadas y tal vez cuando regresemos no vamos a encontrar esas razas, o tal vez sí están. Tenemos que hacer un muestreo de nuevo de estas razas conocidas como Huarmaca, Marañón, Pagaladroga. Y entonces, para tener una buena representación y la diversidad también. Y por otro lado tenemos Paro, el Lancashino, eh, cubano amarillo, una representación grande en el banco. Si hacemos estos análisis, ya agrupamiento, ya considerando un promedio de razas, aquí vamos a encontrar, por supuesto, más o menos diferenciado de costa, sierra y selva. Y quería mencionarles aquí, por ejemplo, hay unas tres razas conocidas como San Jerónimo huancabelicano, San Jerónimo y huancabelicano, que son muy, muy cercanas. Y de hecho también su utilización está como choclo o cancha, maíz tostado. Tal vez pertenecen al mismo grupo, no es necesario la separación como razas. Entonces también estamos mirando la reclasificación de las razas y la distribución de estas razas, por supuesto, según los componentes principales. Por acá están generalmente de la selva, aquí está en gráfica, más práctico, de costa y de la sierra. Aquí tenemos claramente la intersección entre ellas. Hay razas exclusivos que se cultivan o accesiones que están
para selva, sierra y costa, ¿no? Pero entre costa, sierra y selva hay cultivos, hay razas que se traslapan. Aquí tenemos las distintas razas de costa que se cultivan. Algunos son exclusivos, por ejemplo el tumbesino es aquí exclusivo, ¿no? Y otras que tienen mayor distribución, pero básicamente hay maíces del norte, costa norte, y del sur y centro. Estos son el perla, que va de Lima hacia el norte, por ejemplo. O el chaparreño, que está aquí entre Ica y Arequipa. Y algunos de Sierra Sur se encuentran de Costa Sur se pueden sembrar en la Sierra Sur, en las partes bajas de sierra. De hecho, la costa sur de Perú es fría en las noches. En cambio, el norte es caliente, básicamente caliente. Entonces, esa es una de las razones por lo que podemos encontrar algunas razas de costa que se pueden sembrar en la sierra. Las razas de sierra son las más numerosas, tenemos distribuidos en todas estas regiones. También acá tenemos razas más confinadas, exclusivas, y aquí separé raza paro, que corresponde de mayor distribución. Por esa razón separada en otro mapa. Y tenemos raza selva, cultivada en nuestra Amazonía, pero fíjense, en costa norte. Por lo que les dije, costa norte es caliente también las noches, mucho más. Entonces, por esa razón encontramos algunas en costa norte, razas que se cultivan en la selva. Y aquí tenemos riqueza de razas. Es un mapa para mostrar dónde tenemos mayor número de razas identificadas y también dónde nos falta colectar. Por ejemplo, aquí en parte de Arequipa, de Moquegua, Tacna, no ha sido cubierto adecuadamente, ¿no? Entonces, tal vez por esa razón es que tenemos este mapa actual. Puede variar, de hecho. La mayor variabilidad, en todo caso, de maíces según las razas tenemos entre Cusco, Apurímac, entre Junín, Ayacucho, Huancavelica, Ancash, y de hecho los naranjas también tienen alta variabilidad en el norte, en Cajamarca, Piura, Chiclayo. Estos serían centros, por ejemplo, para establecer conservación in situ. Y también, por supuesto, ver dónde podemos completar las colecciones, además. Como conclusión de este trabajo, es que tenemos representación balanceada de las razas en Banco Germoplasma de La Molina, de la Universidad, en caso de Perú. Este es el banco principal de maíz en el Perú, además. Accesiones con mezcla de razas dificultan la identificación. Razas localizadas y otras con amplia distribución, tanto en latitud, longitud y altitud, son los que hemos encontrado. Eso nos da pistas para buscar tolerancia a algún estrés, que son exclusivos para una zona. Por ejemplo, donde crecen y tenemos problemas de salinidad, esas serán las razas que debemos usar para buscar genes de tolerancia a la salinidad, por ejemplo. Y por supuesto, potencial productivo, selva, sierra y costa, todos tienen en la selva mazorcas grandes, en sierra variabilidad en tamaño de granos y en costa básicamente en el peso de granos. Y la tolerancia al estrés abiótico como a las heladas, en caso de Puno, por ejemplo, tenemos maíces de altura que son exclusivos, hacen un clúster específico y esos serían los maíces que tienen la más alta tolerancia al frío, a las heladas. De hecho, como perspectivas, tenemos que organizar el banco germoplasma, analizar la plasticidad y rango de variabilidad de las razas. Esto tiene que ser con evaluaciones en diferentes localidades según las latitudes.
mínimo 3 o 6 latitudes en caso de Perú, para un adecuado fenotipado y reclasificación de las razas. Establecer un piloto de conservación in situ en las 3 regiones, evaluar su potencial agronómico de las razas también, y establecer mejoramiento de las razas para tostado, llamamos cancheros en Perú, para la chicha, tanto fermentada o no fermentada, para choclos, que es un maíz sancochado, hervido, y por supuesto, al final, producción de semilla garantizada. No hay un solo, digamos, en Perú, un híbrido de maíz amiláceo, digamos, ¿no? De hecho, hay selecciones, algunas variedades, pero no se ha trabajado en búsqueda de alto rendimiento, por ejemplo. Este trabajo se realizó, por supuesto, bajo el patrocinio con los fondos de la empresa KWS de Alemania y equipo técnico de la Universidad Hohenheim, la Universidad Agraria de La Molina, la Universidad de Altiplano, Puno, y aquí tenemos los participantes. Actualmente estamos en otro proyecto que es financiado por la Secretaría Técnica de SEGIAR, de un fondo que aporta Perú al sistema SEGIAR, y hemos llamado mejoramiento genético del maíz amiláceo. Y de hecho aquí necesitamos hacer un buen estudio genético de las poblaciones, hacer genética cuantitativa y con ello establecer selección genómica. De hecho, también estamos haciendo secuenciamiento completo de genoma de maíz Cusco Gigante, con la colaboración de Universidad de Cusco en Perú, de Carolina Norte de Estados Unidos. Ya pronto tendremos los resultados de este trabajo, esperamos este año. Y por otro lado, estamos para empezar con análisis pangenómico de las razas de maíces andinos. Ese es el sueño por ahora. De hecho, tenemos las herramientas, el equipo que se ha formado, es la base. Nos gustaría, por supuesto, colaboración de todas las instituciones que están interesadas en este tema, especialmente de los países con alta diversidad en los Andes, para conocer mejor, y por supuesto México y Estados Unidos. Gracias por su atención y esperamos sus comentarios, preguntas.